Shakira no es la primera vez que tira a Piqué. En Te Felicito comenzábamos con esta voz de fondo. Manda el mensaje que sientas del corazón. ¿Os suena? Te pongo una música de fondo que voy a poner romántica. Vale, Mario, discurso largo, ¿eh? Es de Ibai, con quien se hizo un directo a Piqué, mientras Shakira y sus hijos estaban yendo a visitar a su padre que estaba enfermo. Y detrás aparece Clara Chía. Hace poco se ha visto que esta no era Clara Chía, pero sí que los comentarios públicos afectaron a Shakira, incluso que lo meten en una canción. El videoclip no se queda ahí. Rauw Alejandro abre una carta de cumpleaños y aparece esto. Más tarde aparece un plano del frigorífico donde encontramos la cara de Rauw Alejandro siendo un robot, que un robot es como ha cosificado Shakira a Piqué innumerables veces, cambiando las portadas de YouTube, poniendo un robot de fondo. Yo al principio creía que eso era un bulo y es verdad. Bueno, en el frigorífico tenemos una mermelada. Y es que Shakira sospechaba que había una tercera persona porque la mermelada no le gustaba a Piqué, y esta iba bajando. You're not going to the fridge for milk. Tell me about that. What's going on? To find out the truth. So I go to the refrigerator. Luego en monotonía comenzamos con Te Felicito. Y es muy loco el primer plano que tenemos de Shakira, que se la ve destrozadísima. Parece que lo que le ha pasado ha sido como un cañonazo al corazón. Así que Shakira recorrerá las calles buscando a quién entregárselo. Y al final decide que lo mejor es guardarlo bajo llave y candado. Ozuna, guárdalo bien, ¿eh? Vale, pero aquí no hemos venido a hablar de toda la controversia y tal, que la podéis ver por internet, sino del beef. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué existe? ¿Qué pasa cuando una chica tira beef? Y sí, analizaríamos también la Bizarrap Session. Es algo que iba a pasar. Vale, primeramente he estado en la buena turra de Penny JG hablando de todo esto. Tenéis como 1 hora y 10 yendo punto por punto de cada cosa que ha pasado estos días. Penny tiene este tema hiper estudiado, te lo digo. Así que eso lo tendréis en la cajita de información y en comentario fija. Como curiosidad, la primera vez que Shakira habla de Piqué es en la bicicleta. Y estos videoclips que hemos analizado, uno se subió hace 6 meses, el otro hace 2, y ahora la Bizarrap Session, 222. Tanto el cumpleaños de Piqué y Shakira es el 2 del 2. Y Piqué, para celebrar en el campo, hacía este gesto. Por ellos dos. Y es bastante gracioso como esta frase Yo valgo por 2 de 22. se dice en el minuto 2:22. Luego el número de dorsal de Piqué es el 3 y la canción dura 3:33. Vale, bien. El beef tiene un punto muy cómico y tiene un punto de hacer daño. El beef claramente no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero lo encontramos en la Wikirap. Ok, let's go. Beef se refiere a una controversia, pleito o rivalidad entre dos o más artistas, en la que uno difama y degrada al otro. El resultado de este beef entre artistas suelen ser canciones con referencias al contrario. Beefs hemos tenido un montón. Por ejemplo, cuando Trueno llama a Kea wannabe y este le responde con Ayer me llamo mi ex, que es Nicki, con la que aparece en el vídeo de Trueno. Es interesante porque Trueno viene de las batallas de gallos, donde se ponen a parir. Vamos a ver. De verdad, porque tu fanaticada a mí me apoya más. ¿Qué mata si la gente a él le apoya más? Sí, dentro de tu boca solo es otra polla más. Es decir, la gracia de las batallas de gallos son las tiraderas. En las batallas de gallos la gracia está en un tiempo determinado Adiós, te has puesto nerviosa. poder tirarle al otro. Yo te tiro una barra en X tiempo con una palabra que me hayan dado y te ridiculizo. Con eso tú me tienes que responder con otra palabra en un tiempo determinado. Al final es un ejercicio de performance y de sátira. Te reís un poco de sus propios defectos. Y esto también lo vemos en RuPaul Drag Race. Siempre que hacen el Reading Challenge, el leerse, que esto viene desde Paris is Burning, es decir, está en la cultura LGTB desde tiempos inmemorables, desde el Vogue y todo eso que ya hemos hablado en este canal. Y fijaros que ahí dicen... Porque leer es fundamental. Y aquí voy a una frase que escuché a un amigo el otro día, en el que dice: las batallas de gallos van sobre tirarle al otro, pero el escribir rap va sobre conocer tus propios defectos. Si habéis visto en RuPaul, es desternillante. Detox. You won the challenge. You can take the chicken mask off now. Y las reinas se lo toman bien. Sinceramente, Piqué se lo ha tomado de puta madre y es la forma en la que se lo tiene que tomar. Porque son tiraderas. Piqué ha acudido a su trabajo con un Twingo, cuando Shakira le dice que cambie un Ferrari por un Twingo. Pero vamos a ver más beefs. Y el beef de Shakira. En la misma Bizarrap Session ya tenemos otro de los mayores beefs de la historia. Residente contra J Balvin, que también se armó gorda. Al final Residente lo que hacía era recriminar a J Balvin la falta de activismo político, la falta de respeto a las raíces del reggaetón y varias cosas más. Rauw Alejandro y Jayce Cortés también, que no solo se tiraron beef entre ellos, sino también a sus respectivas parejas. Hay beefs que son pactados por la controversia y morbo que da esto. Como en el patio del colegio todos van a ver quién se está pegando. Cecilio G le tiró beef a Zetangana haciendo un
un meme con el This Is y el chavalín este de Lazy Town que decía todo el rato, es mío, es mío, como si fuese Zetangana. Es que es muy gracioso. Katie Kane contra Pin Flaco y Kinder Malo, en la que se apropia de la misma base de la portada de All My Children de Gucci Mane y ahí coloca Kinder Malo, Pin Flaco y Kid Keo, entre otros traperos, para decir un poco como que todos son copias suyas. Kinder Malo y Pin Flaco contra Purgans. Zetangana contra los chicos del maíz ha sido lo más de España, yo creo. Todo comenzó con el vídeo de Alligators, luego los chicos del maíz lo parodiaron en el vídeo de Tú al Gulag y Yo a California, y después de muchos más líos, la corona se la lleva Zetangana con su pedazo de vídeo, los chicos de Madrid. Que eso merece un análisis solo. Y el mayor de los beefs del mundo, Quevedo contra Góngora. Indiscutible. Yéndonos a la Bizarrap Session, que me parece una locura de producción, tío. Shakira comienza diciéndonos, ya que vino volando a España por Piqué, que se construyeron una casa al lado de la madre de Piqué, y más tarde Shakira puso una bruja mirando a la casa de la madre de Piqué. Es curioso lo que decía con Penny, que al final los planos en los que se refiere directamente a Piqué o a Clara son contrapicados en los que se la ve a ella mucho más grande que a ellos. O sea, hermana, hasta eso. Perdón que te salpique. Me parece perfecto. Y las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Con este tema, Shakira va a facturar para pagar a Hacienda. Lo va a hacer. Por Clara, que al final su nombre viene de Santa Clara de Asís, y por eso Shakira hace así. Claramente. Y claro, luego empieza a cosificarla, diciendo lo del Rolex, lo del Casio, lo del Ferrari, y a la gente le ha sobrado. Sin embargo, ninguno de nosotros sabemos la relación de Piqué, Shakira, Clara. O sea, ninguno de nosotros sabemos si Clara ha hecho algo que le ha ofendido directamente a Shakira, y Shakira en su canción ha sacado esto. Dice esto porque le da la gana. Es decir, en el Reading Challenge o en la batalla de gallos partimos de que todos tenemos defectos y que los tenemos que asumir, reírnos de ellos y ya, y que me dejes en paz. Es como decir, bro, soy humano, ¿vale? O sea, ya. Pero sí que es verdad que a lo largo de la historia a las mujeres no es que se nos haya tratado muy humanamente. Y esto es completamente cierto, porque esto es una realidad. Siempre se nos ha dicho que tenemos que ser súper correctas y hacer las cosas de este modo. ¿Y qué pasa? Que cuando Shakira tira unas barritas, da un poco de beef, se lía parda en todo internet, en toda la prensa y en todos los lados. Chico, que no, que no puedo, no tolero. Como dice mi amiga Samantha, no tolero. Bueno, y vamos, que es que hay un montón de beefs mucho más locos que, bueno, que no vamos a comentar. Y voy a terminar con lo de, es que nadie piensa en sus hijos. La gracia de todo esto es que esta pregunta ha sido lanzada por personajes públicos que monetizan su vida y exponen todos los días a sus hijos. Como bien dijo Auron en Twitch, a los hijos se les tendría que haber dicho, oye, mamá va a sacar esto, que sepas que solo es una canción, que es beef, explicarles el beef, ponerles el vídeo este del beef. Y ya. ¿Qué hayan hecho? Pues no lo sabemos, porque no tenemos ni puta idea de sus vidas. Y en internet todo el mundo piensa que sabe la vida de todo el mundo, y eso es mentira, no sabemos una mierda. Solo sé que no sé nada. Bueno, y quiero decir que hemos empezado el año con mujeres despechadas. Porque Miley Cyrus ha sacado Flowers, que la melodía es When I Was Your Man. Canción que le dedicó Liam el día de su boda. Y además todo el videoclip está grabado en una casa de Malibú a la que Liam llevaba a sus amantes. Entonces al final Miley Cyrus está haciendo un catwalk increíble hasta la casa donde debería de sentir represión, y la va conquistando poquito a poco, metiéndose en la piscina, metiéndose en su casa, hasta el punto de ponerse el traje de su exnovio y bailar como el Joker. Y me parece genial hacer esto a través del arte y la performance. Pues bien, al final el arte es un medio de expresión, y Shakira, en vez de darle un tortazo a Piqué, pues lo que ha hecho es esta canción, Not Bad. Bueno, no pensaba hacer este vídeo, pero me lo habéis pedido mucho, así que aquí está. Ah, bueno, que me voy sin decirlo al final. ¿Tú crees que a Piqué le importa mucho? ¿Tú crees que Piqué está llorando? Piqué no está llorando. Piqué se lo está pasando bomba, está diciendo qué gracioso todo. Es como lo que hemos comentado en el último vídeo. Vivienne Westwood yendo al Buckingham Palace sin bragas a ver a la reina. ¿Tú crees que la reina la va a molestar?
Le molestó a todo el mundo menos a la reina. La reina se lo pasó bomba y en 2016 la declara danesa. ¡Toma! Sorry.